Buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Pablo Cáceres. Soy un hermano más. No soy pastor, no soy maestro, no soy apóstol, no soy ninguna de esas cosas. Simplemente soy un hermano más que ha recibido el Espíritu Santo y le gusta compartir con los demás hermanos lo que el Espíritu Santo le va enseñando. ¿Ya? En esta ocasión traigo el tema de los 10 mandamientos del antiguo pacto, afirmando que aquella ley era de carácter temporal, que aquella ley no es la ley eterna de Dios. ¿Ya? Entonces, este tema se llama la ley del pacto de los 10 mandamientos era de carácter temporal, esa no es la ley eterna de Dios. Vamos a pasar a fundamentarnos, ¿ya? Acá en Gálatas 3, 16, 20, se nos muestra claramente que esa ley era de carácter temporal. He elegido estos versos del hermano apóstol Pablo porque estos versos en particular, si bien hay muchos versos que dan indicios de que aquella ley era de carácter temporal, pero estos versos en particular marcan el principio y el fin de aquella ley. Y sobre todo también marcan el por qué fue dada aquella ley del pacto de los 10 mandamientos, ¿ya? Entonces estos versos de Gálatas 3, 16 y 20 los hace únicos, porque nos revelan específicamente cuándo comenzó, cuándo terminó y por qué fue dada aquella ley. Ya, pasamos a leer. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Ya? Ahora bien, acá vemos que Dios le ha hecho una promesa a Abraham. Hizo un pacto que consiste en una promesa. Ese pacto era para Abraham, el padre de la fe, y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Ya? Es decir, que acá estamos viendo que Dios hace un pacto con Él mismo. Dios hace un pacto con sí mismo, hace un pacto con Cristo. Por eso dice, previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Ya? Dios hace un pacto con sí mismo. Dios se promete a sí mismo que una vez manifestado el Cristo, una vez venido Dios en carne, todos los que creyesen en Él serían herederos de la promesa de ser los herederos del mundo. ¿Ya? Esa promesa consistía en que ellos serían los herederos del mundo, ellos serían los únicos que serían restaurados conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, vemos que este pacto hecho con Cristo corrió el riesgo de que habían muchos que estaban transgrediéndolo. ¿En qué forma lo estaban transgrediendo? Que se estaban cayendo de la fe. Estaban perdiendo la fe de Abraham. ¿Ya? No estaban permaneciendo en el pacto de la promesa. A causa de las transgresiones, a causa de mal obrar. Entonces, ¿qué sucedió? Para evitar eso, Dios añade
la ley. ¿Ya? ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Transgresiones a qué? Al pacto hecho con Abraham. Entonces, como la gente estaba transgrediendo el pacto con Abraham, el pacto de la fe, no permanecía en la fe, Dios añadió la ley 430 años después de la promesa hecha a Abraham. Entonces acá vemos el principio de la ley. La ley vino 430 años después del pacto ratificado por Dios para con Cristo, la promesa hecha a Abraham. Entonces, acá tenemos el principio. Todos sabemos que el concepto de eternidad, el concepto de eterno, significa que no tiene principio ni fin. ¿Ya? Acá vemos el principio de la ley, de los 10 mandamientos, de la ley dada en el Sinaí. ¿Ya? Entonces, teniendo principio, ya no es eterna. ¿Ya? Pero no solamente tiene un principio, sino que tiene un fin. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones al pacto de la promesa hecha para Abraham, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Ya? Acá se le marca el fin de esa ley. Esa ley terminaría cuando Cristo fuese manifestado en carne. ¿Ya? Cuando Dios mismo, el Verbo hecho carne, se hiciese manifiesto en el mundo, llegaba el fin de aquella ley. Por eso Jesús dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Entonces acá vemos que esta ley tiene un principio y un fin. Y lo que tiene principio y fin no es eterno, es temporal. Bueno, hermanos, creo que ha quedado bastante claro el tema. Si hay algo para añadir, si hay algo para escudriñar más profundo, comenten y profundizaremos mucho más aún. Sean benditos.